Ciao ragazzi, oggi impareremo la fonética de la lengua italiana, suoni delle doppie consonanti. Ok, antes de empezar con esto de las dobles consonantes, debemos recordar que en el alfabeto existen vocales y existen consonantes. Las únicas vocales que tenemos en español y en italiano son A, E, I, O, U. Estas son las únicas vocales que existen tanto en el idioma italiano como en el idioma español. Y bien, todas las demás letras del alfabeto que no son las vocales son llamadas consonantes. En el italiano existen palabras que repiten una consonante, por eso se les llaman doppie consonanti. ¿Ok? Con las dobles consonantes se pronuncia el sonido de la misma consonante como si fuera solo una. O sea, si es P, pues vamos a pronunciar, aunque aparezcan dos P's, un sonido de P solamente. Si tenemos MM, FF, TT, LL, NN, CC, DD, GG o SS, el sonido, a pesar de que aparezcan dos consonantes, es el sonido de uno solo. ¿Ok? Y lo único que vamos a hacer es alargar el sonido de la sílaba que acompaña a esta palabra. Por ejemplo, MM, ¿no? Por ejemplo, en esta palabra es mamá, mamá. O sea, la sílaba es ma y voy a alargar esta sílaba, ma. ¿Ok? FF, la sílaba que sonará será fe. Ofeso, ofeso, ofeso. Ti, ti, la sílaba que se alargará será to. Tutto, tutto, tutto. L, L, la sílaba que se alargará será lo. Allora, allora, allora. N, N, la sílaba que alargaremos será na. Nonna, nonna, nonna. Chi, chi, la sílaba que alargaremos será che. Accendere, accendere, accendere. Di, di, obviamente será la sílaba do, freddo, freddo, freddo. Gi, gi, la sílaba que sonará será ya, pioggia, pioggia, pioggia. Y SS, la sílaba que se alargará será so, mezzo, mezzo, mezzo. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer la diferencia entre las dobles consonantes? Porque en italiano existen palabras que se escriben casi igual. La única diferencia es esa doble consonante. Y obviamente el significado es diferente entre cada una de estas palabras. Número 1, el sonido es diferente. Y número 2, el significado es diferente. La primera la vamos a pronunciar notte, notte. Y la segunda es note, note, note. ¿Ok? Una es noche, la primera, y la segunda es nota, de la nota musical. ¿Ok? La siguiente palabra es nonno, nonno. Y la que solamente tiene una consonante se pronuncia nono, nonno. Y la primera palabra significa abuelo y la segunda palabra noveno. Siguientes palabras: casa, casa, casa. ¿Ok? Y casa, casa, casa. La primera significa caja, ¿ok?
y la siguiente casa como en español. Siguientes palabras: carne, carne, carne. Y la de una sola consonante, cane, cane, cane. La primera significa cañas y la segunda significa perro. ¿Ok? Y por último, pala, pala, pala. Y la siguiente con una consonante, pala, pala, pala. La primera significa pelota y la otra con una sola consonante, pala, como la pala para agarrar tierra o grava. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son importantes las dobles consonantes? Hay que hacer esta diferencia fonética, porque si no, si nos encontramos una de estas palabras que tienen diferente sonido, diferente grafía por una doble consonante y la pronunciamos mal, podemos estar diciendo una cosa errónea en italiano. Entonces hay que practicar nuestras dobles consonantes y nuestros sonidos del italiano. Chao.